Tener un animal de compañía es un beneficio para nosotros los seres humanos porque nos va a dar alegría, protección, compañía. Sin embargo, surgen muchísimas preguntas sobre la calidad de vida que pueden tener estos animales de compañía, cómo deben de estar en nuestras casas, que no se conviertan en nuestros tiranos, sino que sean realmente una relación humano-animal adecuada. Hoy, en Mascotas SOS, vamos a contestar muchísimas de las preguntas sobre la salud de nuestros animales de compañía, desde perros, gatos, hurones y muchísimos otros animales de compañía para poderlos tener en las mejores condiciones, calidad de vida y bienestar animal. Síguenos en Mascotas SOS. Esta es una producción de Marta de Baile. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieri Terán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición. Bienvenidos a un episodio más de Bendita Nutrición. Mi nombre es Beatriz Boullosa y como siempre les doy la bienvenida, sumamente agradecida y feliz de estar compartiendo un día más aquí con el señor Nicolás Mieri Terán. Bea, feliz de estar aquí contigo, con toda nuestra audiencia. Me encanta que nos escriban, que nos prefieran, que nos digan sus dudas. Creo que estamos haciendo algo muy bueno, estamos ayudando a la gente, estamos cambiando vidas, los estamos estamos ayudando a ser más saludables en su alimentación, en su actividad física y ahora también en su salud mental y emocional. Me encanta. Efectivamente, y por eso el episodio del día de hoy, donde vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, y para eso tenemos un gran invitado que ustedes ya conocen. Él es Ricardo Herrerías, él es psicoterapeuta psicoanalítico, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y trauma, y está certificado en MDR, que es la técnica para tratar el trauma. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Un gusto compartir espacio con ustedes. Felices. Te lo dijimos la otra vez que grabamos el episodio sobre la imagen corporal. Encantó. Nos encantó y podríamos haber seguido 2 horas hablando de este tema porque siento que todos, absolutamente hombres y mujeres se ven favorecidos de tener una buena relación con su cuerpo. Pero decíamos en ese episodio que cuando no tenemos una buena imagen corporal, sea la razón por la que sea, porque no estuvimos justamente, como mencionabas, blindados lo suficientemente bien por nuestros padres, porque hubo algún mal comentario, un trauma, lo que sea, podemos desatar un trastorno de la conducta alimentaria. Platícanos cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria. Ok, hay muchísimos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Los principales son anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que es el más común de todos. Ortorexia, vigorexia y lo que se llaman los TANES, ¿sí? Que los TANES justamente tengo sintomatología de varios tipos de TCAs, pero no embono en ninguno en particular. Entonces, eso como en una gran escala serían los trastornos de la conducta alimentaria. Que para mí estos últimos que mencionas, te decía yo la vez pasada que me parecen poco los más peligrosos, no sé la palabra correcta. Como de red flag, a mí también, sí, esos me parecen. Siento que entonces muchas personas se podrían escudar en que, ay no, pero yo no vomito. O sea, sí me restrinjo pero no vomito, entonces no tengo un trastorno. O sea, yo no dejo de comer, lo que pasa es que, sí, esas pequeñas conductitas son como muy peligrosas, ¿no? Son muy peligrosas y lo que estás diciendo ahorita es justamente por lo cual tanto las adicciones como los trastornos de la conducta alimentaria prevalecen tanto y su tratamiento es tan difícil porque hay negación. Entonces, da igual si es o no estoy comiendo o si estoy vomitando o bueno, yo no estoy tan mal como X persona. La negación así funciona. Yo me voy a armar psicológicamente y racionalmente de todos los argumentos de por qué yo no estoy mal. Y uno de ellos, un peligroso, sería que sigues funcionando. Pues es que no estoy... Mi vida sigue, ¿no? O sea, como que armas tu cuento en base a la negación y de ahí de ahí no me muevo. Claro, porque si no hay negación, ¿cómo sobrevive un trastorno de la conducta alimentaria? Porque si tú lo ves objetivamente, la persona puede morir, ¿no? O sea, eso es muy fuerte, y está acabando con su vida. ¿Por qué? Porque el TCA invade la vida de toda la persona.
la aísla porque no puede salir a comer, porque no puede salir a cenar, porque tal vez trae mucha ansiedad o trae depresión, controla toda su vida porque tal vez su vida ya gira en torno a solo hacer ejercicio ¿me explico? Entonces, justamente si la persona fuera consciente de lo que le está pasando, sería algo muy duro, ¿no? El TCA no podría sobrevivir como tal. Entonces, tiene que generar una negación para decir, yo estoy bien, yo estoy sana, ¿no? Entonces, yo no estoy tan mal como X, o mínimo yo no tengo esa conducta. Sin la negación no puede existir. Entonces, primero una negación. Sí, o sea, siempre ante un TCA siempre va a haber una negación, ¿no? Y parte del tratamiento, muchas veces las pacientes o los pacientes llegan, sí, ya diciendo, sí tengo un problema, pero muchas veces llegan, ¿no? Como un poquito forzados por la familia, porque ya están muy preocupados y sigue habiendo una negación de yo no tengo un problema. Si ese es el caso, me imagino que tratarlo es un poco más complicado en un principio. Sí, porque justamente no hay una... O sea, lo mejor que puede pasar en un proceso de terapia con alguien que tiene un TCA es que hay alianza, ¿no? Somos tú y yo contra tu TCA, ¿no? O sea, vamos a sanarlo, vamos a curarlo y vamos a hacer esta alianza para que tú sanes. Pero cuando hay una negación soy yo un poquito contra ti, ¿me explicó? Para ayudarte a entender qué es lo que está pasando. Pero obviamente para romper la negación, pues, también uno tiene que entender que atrás de cualquier TCA hay mucho dolor. Hay mucho dolor. O sea, los trastornos de la conducta alimentaria salen porque hubo mucho dolor, probablemente en una infancia. Entonces, la forma de romper con la negación no es ni criticando ni señalándola, sino es a través de mucha compasión de entender que se está defendiendo de esto con garra y diente, porque probablemente si contacta con que sí hay un problema, va a haber mucho sufrimiento. Entonces, siempre la negación con mucha compasión. ¿Qué? Oye, les voy a platicar, bueno, le contaba yo a Ricardo fuera del aire que yo trabajé 3 años en una clínica de trastornos de la alimentación. Finalmente no es lo mío, no es mi tema, pero bueno, ahí aprendí porque tomé un diplomado, me especialicé pero no es mi tema. Pero me acuerdo de una paciente que llegó a la clínica en la que yo trabajaba con una anorexia terrible. Pesaba, si mal no recuerdo, 30 kilos, estaba en los huesos, o sea, terriblemente mal. Incluso terminó siendo hospitalizada. Pero el psiquiatra, porque ahí trabajaba una psicóloga, un psiquiatra, y yo era la nutrióloga. Entonces hizo una reunión con la familia y estábamos ahí todos en la reunión y me acuerdo perfecto, porque además estaba yo bien verde, bien chavita, y entonces me acuerdo que me traumó que está el psiquiatra diciéndole a los papás, bueno, es que será muy importante, que no sé qué, algo les está diciendo. Y el papá se refiere a la mamá diciendo como, es que ella no sé qué tanto, no sé qué, como que la dinámica era muy, muy mala entre el mamá y el papá, el grado que yo pensé, pues están divorciados, porque no, casi, pues dile a la mamá que ella es la que no sé qué, pues dile al papá no sé qué. Y en un momento el psiquiatra voltea y le dice, pero a ver, ¿qué pasa con ustedes? O sea, ¿por qué ustedes tienen esta comunicación? Y dice, hace 11 años que no nos hablamos, pero vivían bajo el mismo techo. Llevaban 11 años viviendo bajo el mismo techo y no se comunicaban papá y mamá, y la niña viviendo en esa casa que evidentemente era... Imagínate la agresión de mis papás no se hablan, se odian, se aborrecen, pero estamos, porque las apariencias son muy importantes, estamos todos viviendo bajo el mismo techo. Esto que dices es muy importante, porque hay que entender que los TCAs también tienden a ser una enfermedad sistémica. Platícanos de eso. Hay ¿qué implica que sea sistémica? Que es del sistema familiar. Entonces, hubo una falla en el sistema familiar y una persona está representando la patología. Por eso, cuando se trabaja multidisciplinariamente, tiene que haber muchas veces un terapeuta familiar. O sea, yo pensando en este caso, digo, no sé si esté bien, si esté mal, pero es algo muy común. A veces, por ejemplo, si la casa es muy caótica, sí. Imagínate la tensión. Claro, y esta chavita dice, ¿sabes qué? Estoy llena de gritos, no puedo como, ¿cómo se llama? Un espacio seguro de un paz. espacio de paz y no me puedo anticipar a nada, ¿no? Gran parte de la seguridad viene con la capacidad de anticiparse a qué es lo que va a pasar, pero de pronto llega mi papá, grita, de pronto avienta cosas, pero mi mamá de pronto lo insulta. Entonces, estoy en descontrol y una niña, ¿en qué sí tiene control? Que es algo que sí está bajo su control. En lo que come o no come. En lo que come, en lo que no come, el número que ve en una báscula, su cuerpo, ¿no? Si lo engorda, si lo adelgaza. Tiene control. Y la sensación de tener control es algo muy importante para la psique humana. No, por ejemplo, esta parte, tú me dices, hace 11 años no se hablaban. Ahí se estaban hablando.
¿Pero Y por la qué? mamá, entonces, la niña entiende, una manera de unir a mis papás es que yo esté claro. enfermo. Exacto, Justo. una manera de unir a mis papás o inclusive los papás. Tal vez yo no te puedo dejar a ti porque es más doloroso pensar el estar solo o el estar sola. Entonces necesitamos un factor en común Que nos una. que nos una y muchas veces es, ok, el TCA. Y por eso muchas veces es algo muy doloroso y muy triste. A veces los papás son partícipes del trastorno de la conducta alimentaria. Tienen que Órale. participar justamente en el tratamiento. Sí. A ver, vamos a revisar cada uno. Anorexia, todo mundo lo ve como aquel individuo que deja de comer. Ujú. Ayúdanos a entender. ¿Eso es? ¿No? ¿Sí? Sí, o sea, en la anorexia, ahorita, por ejemplo, en el DSM, la anorexia y la bulimia, hay un diferenciador muy importante que es el peso, ¿no? Ok. Pero yo no voy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un cuerpo más gordo que tienen anorexia. Ok. ¿Me explico? Entonces, sí tiene que ver con una restricción importante de alimentos. Ujú. Pero justamente lo que hay que evitar, y esto es un factor de riesgo, es la parte del peso, ¿no? Ya no podemos fijarnos en si hay una anorexia, si hay O sea, un... que tiene que estar delgada para entrar ya dentro de no. esa categoría. Ya no, No, ¿no? ya O sea, ese es el tema, sí. ya no, y A eso es te algo que se refieres. está buscando cambiar en el DSM, pero sí, parte de una anorexia es una restricción muy importante en la ingesta de alimentos, a tal grado, por eso la anorexia de todos los TCAs es la más peligrosa, es la que más mata. Porque Justo, sí se restringen muchísimo. Sí. A mí me impresiona la fuerza de voluntad que pueden llegar a tener. Psiquiátricamente hablando, es el trastorno psiquiátrico que más mata. Anorexia. Es el más peligroso de todos. Ok. No lo sabía. Entonces, por ejemplo, si alguien nos está escuchando, ¿qué serían focos rojos a los que puedo prestar atención en mí o en personas a mi alrededor? Hay una restricción extrema de calorías, no desayunan, que no comen, que se brincan una comida, que ya dijeron que Exacto. comieron pero no comieron. Exacto. ¿Qué otras nada cosas más serían toman focos agua. rojos? Exacto. Restricción, pensamiento obsesivo acerca de las calorías, acerca de los alimentos, porque no solo me restrinjo, sino mi pensamiento está todo el tiempo en estoy cenando, pero ya estoy pensando qué voy a desayunar, qué voy a comer, ¿me explicó? Un pensamiento en la báscula. Exacto, ¿no? Terror a subir de peso, esa es otra. Hay mucho miedo a subir de peso. Hay terror a subir a ¿Tienden subir a de peso. tapar su cuerpo? ¿O da igual? Eso no es un... A veces sí, a veces no. Ok, Eso nomás falta, ok. depende mucho. Ok, Pero sí, más bien son las conductas obsesivas, restrictivas, socialmente se aíslan, hay un pensamiento obsesivo, hay un pensamiento constantemente, están obsesionadas con qué voy a comer, pero si tiene calorías, si no, si es carbohidratos, si no, por ejemplo, si se van a ir de viaje, irse de viaje es de las peores cosas que les puede pasar, porque Que pierden el control. pierden el control. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? O sea, y si salimos a este restaurante y si no, y a veces se llevan cosas para comer, Mejor no voy, no mejor, como. exacto, y muchas veces es, ya no voy. Y estaría acompañado con ejercicio, o sea, como con exceso Conductas restrictivas, compensatorias. Compensatorias. Exacto, ¿no? Que es, ok, ya comí esto, entonces tengo que hacer ejercicio para bajar las calorías, o voy a ayunar, o voy a tomar, por ejemplo, laxantes, diuréticos, toda conducta que sea porque hice X, que yo creo que me va a subir de peso y ahora lo tengo que compensar, mega foco rojo. Sí, o sea, Ok, el paquete muy dice importante. 200 calorías y entonces te subes a la caminadora Y a hasta que 200 quemas las calorías. 200. Exacto. Sí, me impresiona. Ahora hablemos de la bulimia. La bulimia, su principal característica es que vomitan. Sí y no. Es lo más común, pero aquí yo creo que el diferenciador sería los atracones. Ok. Sí, como... Me restringí mucho y de repente como de más. A veces hay restricción, a veces, Ajá. a veces no, sin restricción. pero justo es esta parte de ya tuve un atracón, sí, que es muy importante porque muchas personas llegan a consulta diciendo como es que tengo este trastorno por atracón y no, lo que comen no son atracones. Eso era lo que te quería pedir. Porque todos hemos dicho, no seas el atracón Ajá. que me di ayer en la tarde. No. A ver, identifiquemos bien qué es un atracón. Ok, un atracón es cuando yo consumo una gran cantidad de comida en un periodo muy corto de tiempo y hay una sensación de que ya no lo estoy controlando. Por más que quiero parar, no lo puedo controlar. Inclusive, tal vez ya me duele el estómago de tanto que comí y sigo comiendo y comiendo y comiendo. Hay una pérdida de control absoluta en el atracón. Hay una fuerte. película que sale Brendan Fraser, creo que se llama The Whale. Ujú. Tiene Ah, una sí, escena sí, muy sí, sí, fuerte como de atracón, ahorita me estoy acordando. Sí, justo. Sí, es muy ¿no? fuerte. Es muy fuerte esa película. Donde bueno, lo que se ve en esa película lo acabas de describir
Bueno, perfecto. donde esa película es todo un trastorno de la conducta alimentaria, donde hay mucho trauma, dolor. Claro, exacto. Pero ¿no? ahí, Y ahí lo pintan justo como de una manera muy, muy fuerte, sí, muy dramático. ¿no? Muy dramática. Creo que la pérdida de control Exacto. es la que predomina. Exacto, ¿no? Porque muchas veces esta pérdida se ve un poco más leve, de que, ok, ya me comí 2 bolsas de papas y tal vez voy por otra y por otra, pero no, tal vez no hay esta manía, pero sí hay esta sensación de no puedo parar. Es tengo más, que seguir. creo que estuvo tan fuerte en la película que después del atracón o durante empieza a vomitar. O sea, de que ya no podía Porque más. el dolor de pan. Exacto. Y les voy a platicar, esto lo leí en un libro, repito, cuando yo estaba en el tema de los trastornos de la alimentación, leí varios libros asociados a este tema y una autora platicaba que ella pidió ayuda hasta que un día va al supermercado. Ella planeó su atracón y dice que cuando se daba los atracones ponía una toalla sobre su cama, ponía todos los alimentos ya destapados y se los ponía a comer a esa espera. Entonces fue al supermercado para comprar todos esos alimentos que pues le encantaban, que si las galletas, que si el helado, que si la crema chantilly. Y entonces está pasando todos los alimentos por el cajero en el supermercado y muy mona la del supermercado por quererle hacer plática le dice, ¡ay, va a haber fiesta el día de hoy! Y ella dijo, no puede ser. Que la señorita está viendo que lo que me voy a comer yo ahorita que estoy planeando comerme, para ella cree que va a como ser de una fiesta de no sé cuántas personas. Y entonces fue cuando pidió ayuda. O sea, a ese nivel llegan los atracones. Es una cantidad de comida que dices, no es normal. Claro, sí, y como cualquier TCA todo TCA evoluciona, nunca se queda estático, siempre va empeorando, sí. Entonces, justamente los atracones empiezan tal vez un poco más leves, ¿me explico? Y por lo general los atracones empiezan por una restricción. Cuando te restringes, eventualmente tiende a haber un atracón. Pero ¿qué es lo que pasa? Si a las personas no les explicamos esto, decir, a ver, si tú te restringes, vas a tener un atracón, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene un atracón y dice, ya engordé, ya subí de Me voy a peso, volver a restringir. me tengo que restringir más. Se restringen más y generan otro atracón. Ahora te lo voy a peor. poner peor. Cuando los restringen los papás. O sea, yo no Claro. puedo creer que hay casas en las que les ponen candado Candado, a la alacena donde guardan los alimentos para que los niños... ¿Qué maltrato es ese? Entonces, si tú restringes también a tus hijos de, no, en esta casa no hay postres, no hay galletas, no hay dulces, se va a la esquina, se va con el vecinito, va En y la busca fiesta en la escuela infantil, y va a tener donde un esté. atracón. En la fiesta infantil, por ejemplo, Ves al niño que no se separa de la Exacto, mesa del sí, postre. sí, pero sí. ¿sabes qué? No lo ves feliz, lo No. ves ansioso. Sí. A ese chavito, a esa chavita, la ves ansiosa comiéndose los dulces, las papas, los chocolates, todo. ¿Por qué? Porque obviamente la restringen tanto en su casa que cuando está ahí hay tanta ansiedad que obviamente no se puede separar de la mesa y es mucho dolor. Oye, y nuevamente, a ver, esto empieza, que me hace todo el sentido, pues como en la infancia, Claro. o sea, empieza a ver, o empieza a tener conciencia el niño a lo mejor 2, 3 años y ya después 5, 7. ¿Hay algún momento en la vida donde se empiece a plantar ese para luego ya nacer o tenerlo? Sí. En mi experiencia, todo trastorno de la conducta alimentaria tiene un fondo de dolor, de trauma y por lo general en la infancia. Tienden a salir más cuando la persona entra en la pubertad. Por lo general, Ok. todos los traumas que son generados en la infancia a través de dinámicas familiares explotan en la pubertad. Ese es buen dato. Siempre. Entonces, por lo general, la niña y el niño entran en la pubertad y ahí es cuando se detonan las cosas, ¿sí? Eso no implica que no hay personas que tal vez desarrollen un trastorno de la conducta alimentaria a sus 50 años. Tardío. ¿No? A sus 40, a sus 30, no importa. Claro. Nadie estamos exentos. Pero por lo general empieza en la pubertad. Pero sí, tiene que ver en la infancia y por 1000 razones, ¿no? Desde que, por ejemplo, tal vez justo yo vivía en una casa en donde no había control y la única forma que yo tenía de controlar era mi cuerpo. Tal vez me restringían mucho. O, por ejemplo, hay otro que se llama, por ejemplo, ser una extensión narcisista, que es mi mamá. Yo no tenía identidad propia. Yo era una extensión de mi mamá. Entonces, mi mamá me trataba como si yo fuera parte de ella. Y muchas veces, inclusive, llegan a consulta y llega la mamá con su hija y habla en plural. O sea, que es que nosotras, es que tenemos, es que comemos, es que... ¿Qué es lo que pasa? En esta extensión es, yo no tengo identidad, yo soy, ¿no? Y es esta parte donde si la hija sube de peso por algo, la mamá se apanica y inclusive a veces es que ya engordamos. O tal vez ni siquiera habla en plural, pero se angustia la mamá porque ¿qué van a pensar de mí? Como si la hija
fuera un reflejo de quién es la mamá. Y eso sí es muy común. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La mente necesita identidad para sobrevivir. Una mente que se siente fusionada, ¿no? De que yo no soy mi propia persona, se psicotiza. Entonces, si yo digo, ok, para yo diferenciarme de mi mamá, que es una mujer adulta con un cuerpo de mujer adulta, ¿qué puedo hacer yo para generar diferencia? Adelgazar mi cuerpo y no parecerme tal vez, o no tener caracteres femeninos como tiene mi mamá. Okay. Entonces, si yo me adelgazo, si yo me restrinjo, si yo cambio mi cuerpo, estoy marcando, aunque sea físicamente, una diferencia de ella, porque estoy buscando identidad. Oye, ¿podría ser al revés? Que mi mamá es muy delgada, entonces yo me engordo para no Por supuesto. identificarme. Exacto. Y yo podría ser también para llamar la atención diferente. O sea, o sea, llamar la atención, o sea, no me hacen caso, no sé, voy a tener una conducta negativa de adelgazamiento o de No, pero aquí es para dejar de identificarse con su mamá, para dejar de ser una extensión de ella. No tanto para llamar la atención, sino para marcar una línea entre esta es mi mamá y este soy yo, porque mi mamá me está queriendo como extensión suya. Okay. Ahora, bien, sigamos repasando porque creo que es interesante que la gente pueda identificar o ver esos focos rojos. El siguiente trastorno es el trastorno, ya vimos anorexia, ya vimos bulimia. Ortorexia. Que en bulimia es importante justo aparte de los atracones, hay vómitos, muchas veces no hay vómitos, pero sí hay conductas compensatorias fuertes, no siempre tiene que haber vómitos. Pueden ser laxantes, pueden Exacto, ser, pero sí tiene que haber esta parte de atracón y salida. Exacto. Luego, el siguiente trastorno de la conducta alimentaria sería justamente el famoso atracón, trastorno por atracón, que es el más común de todos. Que es el más común. ¿Y qué diferencia tendría, por ejemplo, con la bulimia? Que no hay conducta compensatoria, o sea, no hay me lo como y me lo quedo. Exacto, ¿no? Que realmente es mucho más sano. Es mucho más sano eso que una bulimia. Pero es eso, tuve un atracón, pero no voy y vomito. Me explico, no voy, o sea, ahí es y donde entonces se marca la diferencia. La manera de identificarlo en nosotros o en alguien más es comer, pero como de manera descontrolada, que sientes que igual traes dolor de estómago, que deberías de parar de comer, pero sigues comiendo. ¿Cuál sería como un poco? Sí, o sea, justo es mucho alimento, mucho alimento, porque tal vez sentiste que perdiste control, pero te comiste un paquete de galletas, ahí no pasa nada. No, tiene que ser mucho alimento en un periodo corto de tiempo con una sensación de descontrol. Ahora, es muy difícil detectar los trastornos de la conducta alimentaria, esto que dices, esto es algo que la persona o las personas que están escuchando lo pueden identificar en ellos, pero como externos es difícil si no hay un cambio físico radical, porque tienden a ser personas que esconden estas conductas. Y esa conducta se presentaría una vez al día, varias veces a la semana, varias veces al día. Eso también se puede... Claro, depende de la gravedad, ¿no? O sea, depende de la gravedad, es qué tanto ocurre en un periodo de tiempo. Pero no es algo que debe estar ocurriendo. O sea, cuando ocurre, ¿no? O sea, y aunque ocurra una vez al mes, pues está hablando de que claramente hay un tema. ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente o en tu dinámica con la comida? Muchas veces en trastorno por atracón, cuando das, por ejemplo, como esta parte de psicoeducación o esta parte de educación en cuanto a nutrición, decir es que si tú te restringes va a seguir pasando esto y le enseñas a comer a la persona, muchas veces para el atracón. Y ya después hay que entender emocionalmente qué es lo que estaba pasando. A mí no me encanta esta parte del DSM de que si no tiene, por ejemplo, los 4 puntitos no clasifica. Sí. Exacto, porque muchas veces, por ejemplo, a mí luego me piden, ¿no? De que, pero recomiéndame un libro, y si es mi paciente, yo le digo, no. ¿Por qué? Porque justamente como funciona la negación es, yo voy a buscar qué me excluye de esto. Entonces, si yo le digo, mira, lee este libro, y de pronto en el libro dice como, una persona con bulimia vomita mínimo una vez a la semana. Si la persona vomita una vez cada 2 semanas, dice, ok, perfecto. Yo no tengo nada de esto. Yo no tengo un trastorno. Exacto, y refuerza la negación. Entonces, creo que por eso es muy importante ir con alguien que sepa del tema y no fijarse tanto en el diagnóstico, porque es un trastorno tan complejo, son trastornos tan complejos que por eso tienen que entrar tantos profesionales, psicólogo, nutriólogo, psiquiatra, terapeuta familiar. Especializados en trastornos de la conducta alimentaria. No es cualquier psicólogo, no es cualquier nutriólogo, no es cualquier médico incluso. Todas las personas que te tratan en equipo
el terapeuta tiene que tener licenciatura, maestría y la especialidad en TCAs, igual que la nutrióloga, igual que el psiquiatra. El psiquiatra tiene que estar especializado, tiene que tener una cédula que diga que es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Son los trastornos más graves. Entonces, si no te tratan de manera multidisciplinaria, gente que sabe lo que está haciendo, te pueden generar mucho más daño. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque evidentemente los trastornos de la alimentación se pueden presentar en cualquier individuo, incluyendo atletas profesionales. Y yo participé en el consenso que se realizó para ver los temas de nutrición en el fútbol, ¿no? Un consenso en donde pues participaban diferentes especialistas. Y parte de lo que yo tenía en las mesas de discusión, yo les decía que los entrenadores, toda la gente alrededor, entrenador, fisioterapeuta, psicólogo, deberían de tomar por lo menos un curso de trastornos de la alimentación para que cuidaran mucho los comentarios que le hacían a los atletas, porque lo vemos mucho en todos los deportes estéticos, las entrenadoras en gimnasia o en ballet o en clavados, pero mete la panza, pero regresaste muy gordo, pero es que no puedes, es que se te ven los cachetes. Y esos comentarios que según los entrenados crearán que es inofensivo o que es para mejorar, pueden destrozarle la psique a estos atletas, ¿no? Entonces sí creo que también debemos de cuidar muchísimo que personas que estén tratando con temas de peso, de imagen, de desempeño deportivo, lo que sea, deben de también, por lo menos un cursillo, algo que sepan para cuidar muy bien. Sí, información. Información. Entonces, esta parte me parece fundamental. ¿El siguiente trastorno sería vigorexia? O bueno, vamos a hablar de vigorexia. Puede ser vigorexia, que justamente la vigorexia tiene que ver con yo no consumo alimentos que no sean orgánicos, que no sean naturales, saludables. O sea, toda mi alimentación gira en torno a comer 100% clean. Ay, me irrita. ¿no? Súper saludable y sin salirte Exacto. una cosita. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que justamente van de vacaciones o de pronto no tienen acceso en un día de muy cotidiano de su vida a alimentos clean, ¿no? O saludables, y pueden pasar días sin comer. Días. Sí, claro. O sea, algo muy importante entender de los TCA, sobre todo cuando hay restricción muy importante, es que la persona está completamente desconectada de su cuerpo, está disociada de su cuerpo. Tengo hambre, pero no le doy de comer porque estoy disociado. No, ya ni siquiera siento el hambre. O sea, por eso, o sea, la disociación es cuando yo me separo de algo. Sí, por ejemplo, es como cuando una persona está en un accidente muy fuerte de coche y tal vez trae mucho dolor físico, pero ves que la persona está caminando como si nada. Sí. Está disociada de su cuerpo. Okay. ¿Por qué? Porque si conecta con su cuerpo, duele tanto que se no va a morir, que se va a caer y no va a sobrevivir. No, la persona que se perdió en la selva, que dices, pero trae la pierna rota, pero trae con una cortada, una rajada, ¿cómo le hizo? Y sale muy campante, está disociado de su cuerpo. Para que una anorexia, por ejemplo, sobreviva o una ortorexia donde hay mucha restricción, la persona no está en contacto con su cuerpo. Ya ni siquiera identifica si tiene hambre o no. Y por eso luego pueden correr maratones y tal vez no han comido en 3 días. Que dices, pero ¿cómo? ¿Cómo le hace? ¿Qué es lo que pasa? Está disociada de su cuerpo, no siente, y el cuerpo, como no está recibiendo alimento, va a agarrar del propio cuerpo, entonces va a agarrar del músculo, va a agarrar del cerebro. O sea, por eso es muy común que en los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo justo cuando hay mucha restricción, haya paros cardíacos, ¿no? Que muchas me dicen, pero me siento bien. Digo, sí, pero a mí los síntomas que me preocupan son los que no se perciben. Claro. O sea, porque la gente no va por la vida diciendo como, ay, es que mi arritmia. O sea, te das cuenta cuando te dio el infarto. No, hipotensión. No, exacto. O de pronto ya hubo un daño óseo. Solamente hay 2 cosas que no se recuperan en un TCA cuando hay daño, que es lo neurológico, cuando el cerebro, el cuerpo le quitó al cerebro para alimentarse. Ese daño ya no se recupera. Ya no se recupera ni el óseo. O sea, el daño a los huesos. O sea, hay gente que llegó a tal grado de restricción que sus huesos son como de vidrio. Entonces, si se pegan, aunque sea poquito, con una superficie, se rompen. Sí. Famosas fracturas. Exacto. Entonces, absurdas, ¿qué es lo que pasa? Imagínate el grado de separación que tienes que tener. Por eso a veces en la ortorexia pasa esto, ¿no? Decir, pues no como y me tengo que desconectar de mi cuerpo porque no hay nada clean o healthy. Y en la ortorexia, porque es que a mí me genera mucho conflicto este tema al grado de que justo el lunes empiezo un curso sobre el ayuno, sobre el famoso ayuno intermitente, porque hay tantos mitos, tantas ideas erróneas, pero también a mí me preocupa esto del ayuno intermitente porque siento que está ayudando a disfrazar muchos trastornos. Claro. Porque hay personas que llegan conmigo, hago 16 horas de ayuno, me siento extraordinariamente bien, es maravilloso, nunca había tenido tanta energía, me da ganas de pegarles, decir, ¿cómo puedes dejar 18 horas a tu cerebro sin recibir glucosa? Bueno. Pero, a ver, rápidamente, o sea, también podría entrar dentro de de ortorexia, de que es
justifican como súper limpio, como todo Claro. orgánico y además hago 18 horas de ayuno, Claro. 16, lo que sea. Sí. El ayuno entra como conducta compensatoria, sí, no es, pero entra Ok. en todos los TCAs. Entonces entra en todo, sí. Ajá. Pero justo en la ortorexia tiene que ver con comer clean, pero claro, toda Estás práctica de nutrición exagerada. exagerada va a promover trastornos de la conducta alimentaria. Toda práctica de nutrición que fomente que una persona no coma, Sí, sí. Sí, sí, 16, sí. 18 horas. Me pone mal. Pero aparte, justamente, cuando llegan pacientes y revisas su historia, por ejemplo, por lo general, sí tienen de que fui con a 20 nutriólogos, 20 nutriólogas y con una alta restricción. O sea, a mí me han llegado pacientes que su nutrióloga le dejaban de que real una manzana, Ah, sí. un té de canela o de jengibre y en la cena una lata de atún. Y eso era durante 2 semanas para depurar, entre comillas. No, Dices, bueno. ¿Tú qué esperas? No, Les voy a platicar esta historia porque ahorita me acordé. Fui yo a dar una plática a una escuela de baile, de danza y demás, de puros chavitos. Y hablé parte importante de cómo incluir todos los grupos de alimentos, de lo importante comer, de la imagen corporal, de no sé qué. Entonces, lindísimas las chavas que me recibieron. Me dijo, no, Beatriz, te vas a volver, pues, literal nutrióloga de cabecera, te vamos a mandar a las chavitas para que vengan. Y justamente llegó una chavita conmigo, perfecta composición corporal, sana, divina, no sé qué. Y obviamente detecto que no tiene una buena relación con su cuerpo, que ella quería bajar de peso, que quería estar más delgada. Y entonces justamente le dije, mira, estás divina, sanísima, perfecta, como que todo, ¿no? Le expliqué. Le dije, me encantaría que fueras con una colega tuya por quien te conocí. Creo que es importante, y yo no les digo que vayas con una psicóloga o psiquiatra especializada en trastornos de la alimentación porque siento Sí. que es muy agresivo. Entonces le dije que ella es experta en imagen corporal, entonces te va a ayudar muy bien a entender por qué tu cuerpo y en el baile y las dimensiones, como que se lo pinté así. Ya, se fue. Meses después me escribe una de las que me había entrevistado en esta escuela y me dice, oye Beatriz, nada más quiero que sepas que justamente supimos que una de nuestras chavas fue y que tú muy inteligentemente la trataste muy bien y la mandaste con este especialista. Le dio igual y fue con esta nutrióloga que sí, híjole, me encantaría mencionar su nombre porque es muy famosa y no es la primera vez, sino varias que veo que genera trastornos de la alimentación terribles. Se fue con esta X nutrióloga influencer muy famosa, le restringió las calorías, hizo lo que ella quería, dejarla, ¿no? Adelgazarla. Ahorita estamos en el hospital, está internada y está muy grave. Entonces solo quiero que sepas que te agradecemos que tú pues hiciste lo ético, que no te escuchó, pero bueno, hiciste lo que está en tus manos. Y que estamos muy, muy decepcionados de esta parte de tu gremio en donde no puede ser que no puedan detectar que esta niña no necesitaba perder peso y actualmente está hospitalizada peleándose entre la vida y la muerte. Sí pasa, o sea, tenemos que prestar atención de que la gente se puede morir por un trastorno de la conducta Y es alimentaria. muy común que se mueran. Y si no se mueren, que tengan afecciones El daño neuronal, horribles y los que de huesos los cuales débiles. no pueden regresar, daños emocionales como depresión, ansiedad, que son gravísimas, Sí, que no, la no. gente se quita la vida. Y esto que dices, ¿no? Muchas veces es que voy con esta nutriólogo, con este nutriólogo porque es influencer. Y checas, y no tienen cédula. No Sí, tienen cédula profesional, tienen que tener cédula. Y perdón que te interrumpa, esta que en especial, te juro, si la sigues en sus redes, de verla, dices, tiene un trastorno ella. Claro, De verla. pero ¿y qué es lo que pasa? Lo promueven. Y lo promueven, ¿por qué? Porque es parte de su negación. Entonces es decir, ok, yo voy a promover esto. Y como esos casos, yo he visto gente que igual con una nutrióloga que es influencer famosísima, que si tú quieres cita con ella en un año, a una persona que yo conozco, yo no sabía que él estaba atendiendo hasta que ella estaba embarazada, esta persona, y la restringió tanto que perdió el bebé. Ay, no. Entonces, sabiendo que ella está embarazada. En el embarazo. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Cuando estamos liando con algo de este estilo, es muy importante con quién te tratas. ¿Con qué nutriólogo o nutrióloga te estás tratando? ¿Con qué psicólogo o psicóloga te estás tratando? ¿Tienen las licencias para tratarte? ¿En qué están especializados? ¿Tienen o no? A mí, por ejemplo, me impacta que muchas veces la gente me dice como, voy a terapia. ¿Qué corriente es? ¿Cómo? ¿Es cognitivo-conductual? ¿Es psicoanalista? ¿Es gestalt? ¿Es traumatólogo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tiene maestría? No sé. No, a ver, pregunta. Y muchas veces, una vez salió un estudio que en México alrededor del 90% de las personas que dan consulta no tienen cédula, no tienen maestría. Es que a ti te Eso está pasa en tu fuerte. gremio lo que a nosotros nos pasa En con los el health de claro, coaches. con la que en los alimentación. health coaches, ¿A claro. cuántos coaches
Claro, y de pronto... Emocionales, o no sé cómo se llaman, coaches de Sí, vida. O coach de vida, Ay, ¿no? Y a ver, y yo no creo que esté mal, pero yo creo que cada quien se debe de quedar ya está donde le das. en su Sí, línea sí, de trabajo, ¿no? Entonces, es esto, ¿en quién estoy poniendo mi salud? ¿Quién va a tratar mi cuerpo? ¿Quién va a tratar mis emociones? ¿Qué va a tratar mi sistema familiar? ¿Quién va a tratar mi mente psiquiátricamente hablando? Entonces, es muy común que lleguen porque fueron a nutriólogos, nutriólogas muy poco éticos y que les promovieron ayuno o les quitaron grupos de alimentos o los restringieron muchísimo, les metieron miedo, ¿no? Llegan con un terror a los carbohidratos y al azúcar, sí. pero desbordado. Y al fin de semana y a la vacación. Claro, Exacto, ¿no? también. Y eventualmente, yo lo que les digo cuando me dicen es que, o sea, lo más sano es que, pues, desarrollaron un trastorno por atracón. Porque lo más enfermo es, ¿qué tal si esa conducta se queda y desarrollas una anorexia? Sí, pues, No, hay una frase que dice que toda bulimia y todo trastorno por atracón es una anorexia fallida. Intenté y mi cuerpo y mi mente fueron Peleó tan inteligentes tanto. y Tan resilientes. es tan resiliente sí. que logró un compromiso de decir, pues voy a hacer que te atraques, fíjate, porque yo no te voy a dejar morir. Yo no te voy a dejar morir. Entonces, Me encanta. no, Sí. Oye, tengo una duda. De todo esto que nos estás platicando, ¿el ejercicio entraría como conducta compensatoria? absolutamente. Y yo creo que es la más común. Porque nuevamente se disfraza como algo muy saludable, pero ojo desde dónde y cómo estás haciendo el ejercicio. Exacto. Y comí 200 calorías, como tú decías, Ok. Nico, y voy a quemar 200 calorías. O entreno en la mañana, en la tarde. Y en la noche. Exacto, ¿no? No. Y una buena forma, yo creo que aquí habría dos formas de ver si lo estoy usando de la manera adecuada. Una es justo con el pensamiento compensatorio de porque comí, ahora lo tengo que hacer, o yo como porque hago ejercicio. Esa también sería un No, red flag, exacto. tal vez. Y la segunda es, si un día yo no puedo hacer ejercicio, me genera ansiedad, me angustio. Buen punto. O sea, si hoy no me pude levantar o tuve una junta, Estoy enojada entro en conmigo pánico y entonces- y llego a mi casa a hacer, no, lagartijas, aunque sean las 11 de la noche. O sea, si yo no hago ejercicio, ¿cómo afecta mi salud mental? Sí, ¿cómo respondo ante ¿Cómo la falta de respondo? ejercicio? O Ese simplemente es digo como, chin, no ese pude es buen hoy, punto. no pasa y nada. sigo o traigo todo el día, todo el día rumeando. No lo hice y comí exacto. tacos y entonces ¿qué voy a hacer? Y siento culpa. Entonces siento mañana hago vergüenza. doble. O voy a llegar y aunque sean las 11 de la noche, pues lagartijas y abdominales o va a ponerme a correr porque no puedo no hacer ejercicio. Claro. Ahí te está hablando de una ansiedad grave. Pero la vigorexia no es este exceso de ejercicio. O este, No, ¿no? La ¿Qué es vigorexia tiene que ver con que hay un cuerpo el cual tal vez está justo muy musculoso, muy fit, Ajá. muy todo, pero yo no lo veo así. Lo ves normal. La vigorexia entonces sería como, porque a ver si estoy en lo correcto, las personas que padecen vigorexia generalmente sí son muy musculosas, o sea, sí es Sí. un cuerpo muy atlético. Claro, es esta o sea- obsesión con tener un cuerpo muy atlético, pero ahí ¿qué es lo que pasa? Que la dismorfia corporal está puesta en que yo no me veo como estoy. Entonces, por eso de pronto ves que en los memes está esta persona que es fisicoculturista y se está Ajá. viendo en el espejo y en el espejo se ve así todo flaquito Ah, ok. y él está súper fuerte. Pero entonces ahí sería más trastorno de imagen corporal versus trastorno de la conducta alimentaria. No, porque, No, porque es vigorexia. es- entra dentro ajá, de o sea, entra conducta dentro de alimentaria. conducta alimentaria. Porque justamente porque- no lo va a alimentar como corresponde a él. Exacto, porque si, yo no tengo tanto músculo, entonces no, ahora voy a comer más proteína y ahora voy a comer más Entrenar carbohidrato y no, porque necesito estar más fuerte, porque necesito, ¿me explico? Sí. Entonces sí entra dentro de un trastorno de la conducta alimentaria. A ver, lo que yo me gustaría es que quienes nos están escuchando puedan identificar todos estos focos rojos y si yo veo que alguien, mi hermana, mi amiga, tiene estos focos rojos, nos ayudes a decir cuál es el abordaje, porque de lo Sí. peor que puede pasar es decir, ¿sabes qué? Vos que no estás comiendo, que te estás adelgazando, te ves muy mal, tienes que pedir ayuda. No va. ¿Cuál sería la manera más adecuada de poder ayudar a alguien que estamos viendo? Caray, mi amiga ya está con muchos Ok. temas de peso, de imagen. Yo aquí lo que les diría, y una palabra muy importante es compasión. Siempre, ¿no? Algo que a mí no me gusta de muchas veces cómo se tratan los trastornos de la conducta alimentaria, en general en este gremio, es que los profesionales lo tratan con mucha agresión. Regañan a las pacientes. No subiste de peso, te quito. No. Hoy por hoy entendemos que los TCAs
Es una forma que encontró la mente para defenderse de algo traumático, de algo doloroso. Fue lo mejor que encontró para sobrevivir. Entonces, si tú ves a un familiar que está sufriendo esto, muy compasivamente es, oye, ¿sabes qué? Estoy preocupada, estoy preocupado, noto esto, quiero platicar contigo, ¿qué estás sintiendo? Me imagino que no está siendo fácil para ti. Y si hay negación, obviamente vas a recibir, ¿no? Como tal vez un poco de agresión de regreso, ¿no? Como un grito, ¿De qué hablas? Sí, ¿no? claro que no. Claro que negación, no, lo que dices. pero es eso, ¿no? Como que también es entender que claramente hay mucho dolor ahí, ¿no? Y yo creo que, al igual que en las adicciones, poco a poco sí hay que subirle el tono de, oye, ahora sí, esto ya no está bien, ya tu vida corre riesgo, sí tenemos que tomar acción. ¿Por qué? Porque llega un punto, hay una cosa que se llama pensamiento anoréxico, que es que la persona ya tiene tanta deficiencia de nutrientes que el cerebro deja de funcionar de una manera adecuada. Entonces el cerebro se vuelve obsesivo y la persona ya no puede pensar en nada más. Entonces ya no tiene que ver ni siquiera con lo lógico. Entonces lo primero que tienes que hacer es alimentar a la persona para que la persona recupere funciones cognitivas y pueda pensar mejor. Entonces muchas veces ya cuando sí llega un grado de gravedad en donde a las personas hay que internarlas a la fuerza porque justamente ya no tienen la capacidad emocional o cognitiva para tomar decisiones. Pero hay que irlo haciendo poco a poco, ¿no? O sea, primero es el acercamiento de, oye, estoy preocupado, noto esto, ¿quieres ayuda? Porque, Porque, como dices, como compasión, y yo lo entiendo bien como cariño, ¿no? O sea, Aquí estoy para no hay ti. agresión, cariño, como tú dices siempre, vea, desde una parte muy amorosa. Siempre. Exacto, Es que creo que ser ¿no? muy amoroso siempre siento que es algo que funciona. en y la vida. aguas, lo amoroso no es permisivo. No. Lo amoroso no es permisivo, no es, ay, yo veo que te estás Y restringiendo aquí y estoy estás, y yo apoyándote, te doy un no. abrazo. No, lo amoroso no es permisivo, ¿no? También es intervenir. Claro. Pero ¿cómo intervengo? Con agresión y con crítica y con no puede ser, es que deberías de comer no. porque... No. Pero además creo que, por lo menos a mí me ha funcionado es, por ejemplo, que lo hago mucho es, oye, Nico, te veo ejercitándote en exceso. Aquí te dejo el teléfono de Ricardo. Si te, que no sé qué, pero les dejas el teléfono o se los mandas por WhatsApp, ya les dejas, o sea, quizás les da un poco de vergüenza contigo, pero creo que si dejas por ahí como la semillita, en algún momento en que ellos estén quizás más en su intimidad, puedan llegar a pedir ayuda. Sí, yo lo que hago es, por ejemplo, yo no trato pacientes que no quieren estar conmigo. Ir a Ok. terapia a la fuerza. No, por eso yo no No llevaría a funciona. nadie a terapia. Te dejo ahí el teléfono. Exacto. Si tú llamas y sacas la cita bien, pero no te voy a llevar. Pero muchas veces llegan los adolescentes, yo no quiero estar aquí, Bueno, ¿no? es que, Es como, claro, ok, ahí sí, ¿cómo le haces? ¿no? Y yo le digo, vamos a hacer un trato, tú y yo. Ven 3 veces. 3. Si a la tercera me dices, no quiero, no te preocupes. No te voy a perseguir. No, es que mis papás me van a obligar. No, es que yo les voy a decir que yo no te voy a recibir. Claro. ¿Me explico? Claro. O sea, ¿por qué? Porque tú no tienes por qué estar en un espacio que tú no quieres. Entonces, muchas veces funciona eso de, vamos, intenta, dame gusto. Vamos, ve 3 veces. Yo te acompaño. Si a la tercera no te gusta, no quieres, lo que sea, pensamos en otra cosa. No, o sea, con que hay un acercamiento, me explicó, pero justo tiene que haber esta sensación en las personas de que también tienen derecho a decidir. Entonces, si tú les das esa puerta, también es más fácil que te digan que sí. ¿Me explicó? Porque si no, todo lo que es como impuesto, ¿no? Pues nunca se siente padre. Obviamente llega un punto que tiene que ser así cuando la vida corre riesgo. Claro. Sí, ¿no? Ahí sí, si ya la persona está tan grave que va a morir y ya no tiene capacidad para cuidarse a sí misma porque no tiene buenas funciones cognitivas, Claro, lo que decías. obviamente ahí las tienes que internar. Claro. Me explico, Claro. como cuando alguien tiene riesgo suicida. Claramente su mente está tan trabada en dolor que a mí me pasa muchas veces con los papás que me dicen, es que no se quiere internar. No, es que no le estás preguntando. O sea, hay que internar. o sea, sí. justo le estás Sí. dejando su vida a Sí. una persona que está teniendo un quiebre. Y que no tiene capacidad de tomar ¿Me decisiones. explico? O sea, ya cuando llega a ese grado, obviamente, ya hay que decidir por la persona. Pero antes de eso, pues justo, siempre que hay un acercamiento más compasivo, las cosas tienden a salir mucho mejor. Me encanta ese acercamiento. ¿Dónde te pueden encontrar, Ricardo? Ok, en Instagram me pueden encontrar como psic, ¿no? psic.Ricardo Herrerías. También, justo yo tengo un grupo multidisciplinario en el cual tratamos trastornos de la conducta alimentaria, con mi socia, que se llama Itziar Iscoa. En
Nos pueden buscar en internet como sendabienestar.mx. Ahí viene toda la información del equipo y ahí viene mi celular y viene el celular de Itziar igual. Y de esa manera se pueden poner en contacto conmigo. Oye, Dime, Nico. me encanta. Creo que, a ver, nuevamente como algo de tarea. Hay que estar muy alertas, hay que ser compasivos, hay que hay que prevenirlo desde un inicio porque va a ser muchísimo más fácil a que esto avance y se salga de las manos. Pidan ayuda. Pidan ayuda, digo, desde su círculo, escríbanos a mí, escríbanle a Ricardo. Creo que por cómo está funcionando el mundo, las redes sociales, podemos caer cada vez más fácil en trastornos y en enfermedades, digamos, mentales, y pues que se cuiden y estén alertas. Exactamente, Nico. Yo también les diría que a la menor duda de siento que ya no me estoy relacionando bien con mi cuerpo o con la comida o con el ejercicio, no, así mínimo que sea, pidan ayuda. Desde un principio. Sí, porque de verdad sí, ya es una red flag. Un Mínimo último que comentario sea, de esto que dices, justamente una racionalización que hacen muchas pacientes es, pero yo no me veo así. Y usan un ejemplo, yo lo que les digo, sí, pero esa persona en algún momento pensó como tú. Okay. En algún momento ella Exacto. empezó con esto diciendo, pero yo no me veo así. Esto va a crecer. O Oye, lo dejen crecer. Por eso ante lo mínimo que digas, ¿sabes qué? Siento que ya me estoy medio obsesionando con el ejercicio. O sea, ahorita me hizo ruido escucharlos y decir, ay, es que cuando no entreno sí me siento mal conmigo. Ve a pedir ayuda, rápido, Oye, ahí. y puede en este momento usar el comentario que nos platicaste la vez pasada como ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es mío? ¿Es de la abuela? ¿Es de...? Sí se puede. Si hay mucha negación, por lo general no va a funcionar, pero sí, si están enterando y es, ok, yo pienso que los carbohidratos son malos. Okay. Ay, muy común. ¿De dónde lo aprendí? ¿Quién me dijo esto? ¿Quién fue la primera persona que me enseñó esto? Es que me lo dicen todos los días en las redes sociales. Claro, ¿no? O el azúcar, o de tu propio cuerpo. Es que justo, yo creo que si yo no tengo X cuerpo, las personas, yo no voy a tener novio o novia, ok. ¿Quién en mi círculo familiar piensa igual o me enseñó esto? ¿No? Porque justo muchas veces no son mensajes directos. Tal vez mi mamá me decía como, no, tú con el cuerpo que tienes, perfecta. Pero veías a tu mamá obsesionada diciendo, es que no, yo necesito un cuerpo X para recibir X cosa o X atención. Entonces, ¿dónde lo aprendiste? ¿Y realmente es tuyo? O sea, yo lo que siempre les digo a mis pacientes es pensar en moralidad de bien y mal, apaga el pensamiento. Porque si algo está mal y ya no lo pienso. Y si algo está bien y yo ya no lo pienso. Si yo le quito la moralidad a mi pensamiento y digo, ok, ¿por qué? ¿De dónde viene? Si yo le quito el juicio moral, puedo pensar mucho mejor. Y ya no me da miedo si está bien o mal. Le encuentro el motivo y la razón. ¿Por qué? Porque nadie se quiere lastimar. Eso de que a mí me choca esto de es autodestructivo. No, nadie se quiere autodestruir. La gente quiere sobrevivir, pero es la mejor forma que está encontrando. Claro. No, o sea, alguien que es alcohólico no se quiere autodestruir, está sobreviviendo a un dolor, entonces... Un trauma, algún... Por eso hay que quitarle la moralidad a las cosas, ¿no? Entonces, por eso esta parte de indagar y de cuestionar sin moralidad. Sí, siempre. Pero aquí me recordaste algo que me gustaría decirles a todos es, tengan mucho cuidado de qué se están alimentando en lo físico, en lo mental y en lo emocional. 100%. Porque si yo todos los días estoy viendo estos cuerpos atléticos, esta gente con sus vidas perfectas, porque todo el mundo publica una vida perfecta y entonces te hace sentir como que tú no estás haciendo las cosas bien. Ojo, porque es muy factible que termines con un trastorno de la conducta alimentaria. Hay un término en trauma que se llama trauma vicario, que es, a mí me trauma lo que yo veo o lo que yo escucho, ¿sí? Que es muy común en gente que trabajamos con pacientes, ¿no? En doctores, en psicólogos, en rescatistas, en policías, o por ejemplo, gente que ve muchas noticias muy alarmantes todo el tiempo. O sea, sí lo que vemos nos afecta. Claro. Y hay, Sí, y tiene un término, ¿no? Y es diagnosticable, ¿no? Entonces, claro que lo que vemos, si todo el día estamos viendo eso, claro que va a generar un trauma. No, justo, no solo nos alimentamos de comida, lo que vemos empieza a generar una representación en nuestra mente. Si no, nomás nuestra dieta es lo que comemos, ¿no? No. Lo que comemos, que vemos, que leemos, con quién nos platicamos, relacionamos. con quién nos relacionamos, Exacto. quiénes son. Eso también nos alimenta por y eso- nos construye, nos destruye. Papás, cuiden a sus hijos. ¿Qué ven? ¿A qué los Sí, exponen? sí. No, o sea, ahorita si eres papá, mamá y justo y están escuchando esto, pues es justo eso. A ver, ¿yo qué factor de protección le estoy dando a mis hijos? ¿Los estoy preparando para
para un mundo sí difícil, pero donde van a tener una buena autoestima, o yo estoy siendo parte del problema y les estoy enseñando conductas obsesivas, restrictivas, o que su valor depende del cuerpo. O las estoy dejando en la clase de ballet en donde la maestra todo el tiempo les está criticando el cuerpo. No. Claro. Saco a mi hija de ese ballet. Las estoy exponiendo a mi propia angustia, de mi propio cuerpo. Sí. Entonces, muy importante voltear también el foco a uno y decir, ok, a través del ejemplo, yo que les estoy enseñando, ¿no? Siempre lo decimos tú y yo, a través del ejemplo, pero si no, papás, hay que también buscar ayuda. 100%. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer, como siempre, platicar contigo. Y de verdad, ojalá que se me están ocurriendo muchos episodios más, porque hay todavía mucha tela que cortar. De verdad, te agradecemos mucho tu tiempo y por haber venido el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Qué padre que están haciendo esto, generando tanta conciencia de temas tan importantes que hace tanta falta en México y al contrario, feliz de estar aquí. Gracias. Y es que en verdad hemos tratado de hacer esta labor justo de que decías, de quitar el miedo a los carbohidratos, de quitar el miedo a la fruta que es tan noble, o sea, nos irrita. Sí, claro. Y por eso la frase de nuestro podcast es, el veneno está en la dosis. Bendita Nutrición, con Bea Boullosa y Nicolás Mieri Terán. Esta es una producción de Marta de Baile.